La prueba pericial en el proceso por audiencias privilegia el contradictorio, la bilateralidad, y que se realicen los actos procesales de forma oral, ordenada e inmediata. Y además, el contradictorio, que hace al derecho de defensa, es también un instrumento, una herramienta que hace a la cognoscibilidad de los hechos. Y en relación a la prueba pericial, para conocer los hechos que necesitan de información especializada, científica, sustantiva, es decir, extrajurídica. Los abogados de la actuación en esos procesos por audiencia tenemos desafíos, porque los dictámenes periciales están sobreestimados en relación al alcance de la ciencia que está predicando el perito. Se cree, se entiende que esos dictámenes son sinónimos de veracidad, que son sinónimos de convicción. Los jueces están muy apegados a todo ese conocimiento experto, a toda esa dependencia, ese paternalismo epistémico devenido precisamente que carecen, no tienen la competencia de conocimiento experto. Hoy día, con el progreso de las múltiples disciplinas, ciertamente los dictámenes están fuertemente cuestionados por múltiples disciplinas extrajurídicas, por caso, la iufilosofía, la epistemología, la neurociencia. La prueba científica de esos múltiples problemas es precisamente una de las razones, son institucionales, que cómo se hacen los listados de los peritos, y son razones epistemológicas que hace al conocimiento experto. Cómo llegan los peritos para ser perito en esos listados y cuál es el órgano encargado de realizarlo. Por lo pronto, en casi toda Latinoamérica, son los órganos administrativos del Poder Judicial. Vale decir, es un trámite administrativo con requisitos administrativos y escuálidas credenciales científicas. A la pregunta, ¿cómo sabemos si ese perito es buen perito? Por la sola satisfacción de esos requisitos mínimos, el título general, la poca experiencia. En otras latitudes, en España, el listado del perito, el responsable, son los colegas del experto. Son los pares evaluadores que no solo determinan requisitos administrativos, sino también sustantivos, con autoridad teórica. Y así les exigen, además de tener ese título general, la especialización, el ejercicio profesional de esa especialización, publicaciones y el ejercicio permanente de su profesión y actualizada. Parece ese un mejor listado de peritos, ¿no? Es mucho más conveniente. Otra de la problemática es entender, para no caer en un objetivismo ingenuo, entender que los peritos son plenamente objetivos. Los peritos son tan humanos como el resto de los seres humanos y que conllevan lo que se denomina el background, esto es valores, creencias, prejuicios, preferencias y sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, nos ha enseñado la neurociencia, son errores, distorsiones en el pensamiento de forma inconsciente. El premio Nobel Daniel Kahneman en el 2002 estableció un catálogo provisorio que no tiene taxonomía aún, de los sesgos cognitivos que nos invaden a los seres humanos en tanto ser humano. Por otro lado, Eitel Dror, desde el año 2021, neurocientífico inglés, profesor de la Universidad de Londres, nos exhorta a los abogados a desenmascarar
los prejuicios, los sesgos cognitivos de los peritos. Hizo un informe que determinó que los análisis forenses están impregnados, colmados de prejuicios. El perito opta, prefiere, antepone las sensaciones, las preferencias que las evidencias. Por caso, podemos hablar de sesgos de confirmación en materia pericial aquí y de la experiencia abogadil. Cuando el perito determina un informe parcial para simplemente confirmar su conclusión. Cuando, por ejemplo, no expresa cuáles son las preguntas, no expresa la totalidad de las respuestas, cuando hace preguntas sugerentes, indicativas a la respuesta. Hay una norma muy valiosa en el Código, por supuesto, Procesal Cordobés y en el Código de la Nación que establece de determinar, de poder solicitar un informe a los entes públicos y entes privados para que den su opinión sobre esa teoría, método experto del perito. Y los abogados lo debemos utilizar. Esa norma tiene sus fundamentos. Hay dos precedentes de Estados Unidos, el caso Frye de 1923 y luego el caso Daubert de 1993, que hizo un salto epistemológico de cómo valorar, de cómo racionalizar esa pericia, ese dictamen pericial. La Suprema Corte de Estados Unidos, por unanimidad, admitió la demanda de daños y perjuicios contra una gran farmacéutica a favor de Jason Daubert. Y allí estableció criterios intersubjetivos, intercontrolables, sobre qué pericia debemos fiarnos para que pueda ser falseable. Las teorías, los métodos que aplica el perito 1A deben estar aceptados de forma general por la comunidad médica, por la comunidad científica. Esas teorías deben estar avaladas, publicadas, revisadas y además esas teorías deben ser soportables a la evidencia científica, deben ser comprobables, deben ser verificables. De lo contrario, esas teorías es dogma. Y el dogma solo se necesita la fe para creer y no los hechos. De manera que con todo esto, el dictamen pericial es un razonamiento, un gran razonamiento deductivo, inferencial, que consta de 3 premisas. Si diseccionamos la pericia con el bisturí de la racionalidad, podemos identificar argumentos silogísticos, un enlace intelectual y perfecto de esas premisas que la integran. La premisa mayor, la premisa menor y su conclusión. La premisa mayor de ese dictamen pericial que tenemos que racionalizar y comprender es el conocimiento experto propiamente dicho, todas esas teorías, métodos avalados por esa comunidad científica. La premisa menor son los hechos relevantes del objeto litigioso, son los hechos contradictorios. Y la conclusión final es precisamente ese conocimiento experto aplicado al caso concreto, que existe una relación de implicación entre la premisa menor y la premisa mayor. Hablamos de racionalidad y uno de los graves problemas en Latinoamérica es que tenemos informes periciales que no informan. O si lo hacen parcialmente, sesgadamente. Y aquí está la actuación del abogado en el contradictorio para ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
la primerísima garantía, asesorado previamente por su delegado técnico y necesariamente por una cuestión de competencia, deberá cuestionar en esa audiencia donde el perito será sujeto de contradicción sobre todos sus elementos racionales para que no sea una caja negra el razonamiento y revele cuál fue la actividad intelectual que logró para determinar la teoría y aplicarla al caso concreto. Cuestionar el razonamiento, por qué aplica unas teorías, para que aclare sobre cuestiones que están contradichas. Y además, en caso de existir desacuerdo entre el perito oficial y el perito delegado de partes, el abogado debe revelar, determinar cuáles son, dónde radican los desacuerdos, dar los argumentos de los desacuerdos, ponerse de acuerdo en los desacuerdos. Para terminar, quiero expresar que los abogados, en ese contradictorio de las dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia complementaria, tienen que ser un puente comunicacional entre lo que se llama y se dice las batas blancas y las togas negras. Muchas gracias.